Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Padre bueno, Padre bendito, te adoramos no solamente en este momento, sino en todos los segundos de nuestra existencia. Padre bueno y Padre bendito, gracias, porque el Cordero se inmoló antes de la fundación del mundo, y fue encarnado el Cristo de la gloria, por cuanto el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia todos tomamos gracia sobre gracia. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, al Dios Hijo encarnado en Jesús de Nazaret, para revelarnos a tus hijos cómo estamos llamados a vivir en esta tierra. Gracias por cuanto el Verbo se encarnó. Así tú nos pides a nosotros, oh Dios, que nuestra carne se convierta en el Verbo, Dios, y que podamos ser luz a las naciones, luz donde quiera que tú nos has colocado, Dios. Padre, te bendecimos, te magnificamos y te exaltamos. Oh Padre, cada uno de nosotros que estamos acá enfrentamos múltiples necesidades, pero tú eres el Dios que suple todas las necesidades. Tú visitas a tus hijos en sus corazones y en sus espíritus, y mediante el lavatorio de tu palabra nos alumbra las áreas oscuras que cargamos. Padre, todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos áreas en nuestro entendimiento que necesitan ser transformados, oh Dios. Y por eso te pedimos que tu luz nos ilumine, para nosotros poder ser revestidos de tu luz y esparcir todas tinieblas. Eres tú que puedes esparcir las tinieblas, oh Espíritu Santo, en nosotros. Y en este gran día que en toda la tierra se celebra la resurrección, sabiendo que en 3 días, al tercer día resucitaste de entre los muertos, y mediante tu resurrección y ascensión estás sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy nosotros celebramos el Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y todos podemos tomar gracia sobre gracia en cada situación, en cada dificultad, en cada problema que tengamos que atravesar. Tú nos invitas a recibir de tu gracia para ser transformados en tu imagen y semejanza. Padre, gracias que tú nos tomas de la mano como a tus hijos, por cuanto eres un Padre fiel, y nos declaras: no estás solo, no estás sola en tu dificultad de este momento. Te estoy preparando, hijo, hija mía, para que estés listo, para que estés maduro para los tiempos venideros, para que tú te levantes como un modelo referente en el cual muchos puedan ir donde ti y tú puedas hablarle: soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que ves en mí no lo produzco yo, es el Cristo de la gloria que habita en mí. Y por cuanto Él está en nosotros, nosotros podemos ser luz en medio de un mundo entenebrecido. Oh Padre, sabemos que la tierra carga una gran densa oscuridad, una densa confusión. Las personas están confundidas, pero tú estás posicionando a tu Hijo corporativo para que entienda que está llamado a cargar el peso de tu gloria, mi Dios. Gracias por el privilegio de lavar los ojos de nuestro entendimiento, porque en la medida que recibimos tu luz, el príncipe de la potestad de los aires no tiene poder sobre nosotros.
Tú eres un Padre fiel. Tú traes preservación, inmunización, provisión del cielo a favor de tus hijos. El que esté débil diga: en Él soy fuerte. Y nadie podrá soportar. Dios sabe la prueba que podemos soportar en Él, y Él no nos envía ninguna prueba que nosotros no podamos soportar en Él. Padre, gracias te damos. Y tú nos declaras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es ligera. Oh Padre, tu carga es ligera, oh Dios. Y tú nos mandas a adherirnos a esos principios eternos de la senda antigua, que nos capacitan a nosotros para poder soportar lo que venga a nuestras vidas. Padre, tu palabra declara que somos más que vencedores por medio de aquel que venció. Padre, yo te pido por una activación en los espíritus de tus hijos y tus hijas. Padre, yo te pido un avivamiento, un amor por tu palabra, por la consagración de tu palabra. Despierta al que duerme en medio nuestro. Que los espíritus de tus hijos y tus hijas sean despertados a este llamamiento eterno, Padre. Padre, tú nos has sellado con tu Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo y cargamos el espíritu de la adopción. Y Padre, por medio de la resurrección, ese espíritu de adopción fue dado a tus hijos y tus hijas. Padre, declaro que escamas caen, ojos de los ciegos se abren. Alíñanos a tu perfecta voluntad. Lo que late en el corazón del Padre es que su Hijo se ha levantado en un nivel de madurez que pueda administrar la herencia que el Padre anhela darle. Que tu Hijo corporativo, la iglesia, tu familia, se manifieste en el sol de justicia, y que los confundidos, los abatidos, los esclavizados a los sistemas de este mundo puedan ser transformados a tu imagen y semejanza. Padre, gracias por la resurrección y la ascensión del Cristo de la gloria. Gracias, Padre, por tu palabra, que es el sustento de cada día. Es el maná que desciende del cielo para sostener los espíritus, las almas y, ¿por qué no, los cuerpos de tus hijos, Padre? Tú eres un Padre fiel. Y es mi oración que te podamos conocer de una manera muy íntima como nuestro papá. No como solamente el Dios creador de lo visible e invisible, sino como nuestro Padre, como nuestro Abba. Y a ti te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad. Padre, gracias. Gracias, Padre. Misericordia Y poder para sanar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Padre, gracias. Gracias porque tu presencia es como un bálsamo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes a revelarnos al Padre y al Hijo, y te damos gracias. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Visítanos, Espíritu Santo. Tú conoces la necesidad de los corazones de tus hijos. Tú conoces sus dolores, sus preocupaciones. Que el poder de la resurrección que resucitó al Cristo de la gloria, se manifiesta en los corazones y en los espíritus de tus hijos.
que podamos ser transformados a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Padre, te damos. Queremos en este momento decirle buenas tardes, buenas noches a todos ustedes y a aquellos que están en transmisión. Qué bueno es ver sus rostros en la casa de nuestro Padre Celestial. Saluda a su hermano o a su hermana, dese la vuelta, salúdese. ¿Y por qué no un abrazo los unos a los otros? Recordaba ahorita que el ósculo santo era parte de la cultura del reino del Nuevo Testamento. Solamente unos segunditos porque los conozco a ustedes. Y muchas gracias a Sion por bendecirnos con todas esas cuerdas musicales, con todos esos instrumentos de ver cómo están creciendo para su gloria. Y se pueden sentar, mis amados. Gracias, gracias por este tiempo. Qué bueno es pertenecer a la familia de Dios. Qué bueno es saber que tenemos un Padre que nos ama. Dígale a la persona que esté al lado suyo, no eres huérfano, no eres huérfana. Tienes un Padre que te ama. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso damos gracias. Vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite compartir. Tenía un mensaje previo para este día, pero durante la mañana, durante la noche del sábado, el Señor comenzó a colocar algunas ideas y algunos pensamientos en mi corazón. Y decidí, por cuanto estábamos en el espíritu de adopción, quise hacer como una correlación, diga correlación, entre el espíritu de adopción en el poder de la resurrección. O sea, que hasta pega y rima. Entonces, quiero compartir con nosotros, los anuncios me lo acuerdan al final para compartirlo con ustedes. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor, a Romanos 8, del 5 al 11. Déjenme decirle que ustedes vienen acá a recibir maná del cielo. Ustedes vienen a esta casa a ser empoderados como hijos de Dios. Que la palabra de Cristo sobreabunde en vuestros corazones para que nosotros podamos preparar, para nosotros poder estar preparados para ese derramamiento de la gloria de Dios que se viene profetizando, pero será derramado sobre aquellos hijos que estén posicionados. Yo desearía que fuera sobre toda la iglesia y es nuestro deseo, pero también se requiere que nosotros podamos madurar, digan madurez. Si hay algo que late en el corazón del Padre, y lo voy a seguir repitiendo, es la palabra familia. Tengo desde el año pasado, esa palabra no solamente viene resonando en mi espíritu, sino que cuando oro o comparto en mesas con otros ministros de otras naciones, Suráfrica, Argentina, Suramérica, los Estados Unidos, todos me hablan de la palabra familia. Familia, digan conmigo familia. Y como siempre decimos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de amor de un padre con su hijo. Acuérdense que la iglesia es la familia de Dios, el ejército de Dios. Y los ejércitos, compartía con alguien, le decía, el ejército anda sincronizadamente, ¿no es así? El ejército marcha al unísono de un sonido, el ejército se capacita, se prepara. Y cuando decimos que va a haber un derramamiento de la gloria de Dios es porque el Espíritu Santo ha de derramar una unción tan hermosa sobre sus hijos, donde así como José, el manto de José era multicolor, ese manto representaba una configuración de unciones necesarias. José fue equipado con armamentos espirituales, diga armamento espiritual. Cargaba múltiples unciones, él fue el primer economista, por lo menos que está registrado en las Escrituras. Y así como ese manto que se habla tanto de José, Dios lo va a derramar sobre sus hijos. Pero es importante que nosotros despertamos a una realidad y no darle muchas veces tanta importancia a nuestras circunstancias y nuestros problemas, porque el enemigo, que es muy astuto, crea situaciones ¿para qué? Para desenfocarnos del propósito eterno. Entonces dígale a su vecino, el poder del enfoque. O sea que todos debemos estar enfocados en ¿qué? En la madurez.
que venimos hablando y hablando. Primero el año pasado hablamos por un año entero acerca de la gracia. Y este año empezó la madurez en el Hijo, la madurez, la responsabilidad. Y quiero decir esto porque por muchos años a la iglesia se le enseñó a ser una iglesia consumista. Y yo sé que lo he hablado esto anteriormente aquí. Yo voy a la iglesia para que la iglesia me dé a mí. Yo voy a la iglesia a resolver mis problemas personales. Voy a la iglesia porque me queda cerca. Voy a la iglesia porque la adoración es tan hermosa. Busque un lugar donde usted pueda ser edificado como un hijo de Dios. Porque su primogenitura no debe de ser negociada por un plato de lentejas. Y van a venir ofertas sobre nosotros. Van a venir ofertas para sacarnos del propósito eterno. Acuérdese de Esaú, que siendo Dios un Dios de amor, las Escrituras declaran que Dios, ¿qué? Aborreció a Esaú. ¿Y por qué lo aborreció? Porque él no valoró, él no estimó la posición de primogenitura que Dios le había dado a él. Eso mismo sucedió en Génesis, creo que 46, 49, me confundí ahora, pero entre los 40 y pico está, donde Jacob dio una bendición sobre cada hijo. Y Rubén, siendo el primogénito, perdió su primogenitura por allegarse a la concubina de su padre. Y esa primogenitura que le tocaba, creo que Génesis 49, que le tocaba a Rubén, la recibió quien? José. Y los dos hijos de José, Manasés y Efraín, recibieron la bendición cuando fueron llevados esos gemelos, mellizos, fueron llevados al patriarca Jacob. Y ustedes saben que Efraín, el más pequeño, el patriarca cruzó las manos y José le dice, pero él no es el mayor, él no es el mayor. Y Jacob dijo, que así sea, porque era algo espiritual que se estaba estableciendo. Y cuando un patriarca bendice, ojo, la bendición es irrevocable. Yo puedo revocar la bendición por mi desobediencia, pero una bendición de un patriarca. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Esaú lloró amargamente y por más que su padre Jacob lo amaba, le dijo, hijo, lo siento, yo no puedo revocar la bendición patriarcal. Y ojo, que Jacob era débil con Esaú. Y ustedes saben la historia. Génesis 49, si no me falla la memoria. Vamos acá con Romanos 8, del 5 al 11. Una porción de las Escrituras sumamente común para todos nosotros y sabemos que estamos celebrando nuestro gran día de resurrección y por qué no la ascensión de Cristo. Y aquí dice Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne son aquellos que simplemente viven para comprar y vender, que están absorbidos por los sistemas de este mundo. Esto estoy parafraseando. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, alimentan la vida del Espíritu, procuran crecer, madurar, le dedican tiempo a la posición que han heredado como hijos de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Estoy leyendo de Reina Valera. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? Es que no pueden agradar a Dios. Es imposible. Verso 9, más vosotros, digan más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice a él? Si no tiene el Espíritu de Cristo, por más que usted diga yo soy de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo y no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Voy a pararme ahí un segundito. Si yo leo eso en lo natural, digo, pero esa palabra no me concuerda a mí porque todavía mi cuerpo me clama por los deseos de la carne, ¿no es así? Pero hay una gran diferencia. Cuando usted carga la simiente de Cristo,
Ojo con lo que le voy a decir. Aunque en usted haya una debilidad o debilidades, usted va a ir luchando y va a ir venciendo esas debilidades. Por cuanto usted tiene y carga la simiente de Cristo, y usted ha pasado de ser un huérfano a ser un hijo de Dios. La simiente de Cristo habita en usted, y mediante el Espíritu Santo y el poder de la palabra, en la medida que usted va venciendo, madurando, mejor, en la medida que usted va madurando, usted va a ir venciendo esas debilidades que usted tiene y que yo también tengo. Ahora, siempre va a haber una lucha, y por eso el Verbo se encarnó para compadecerse de nosotros. Él experimentó muchas de las experiencias que nosotros experimentamos en esta vida, con la gran diferencia de que Él nunca pecó. Pero cuando Dios nos sella y en nosotros hay un deseo ferviente de perseguir a Cristo, conocer de Cristo, vivir para Cristo, poner a Cristo como el único Dios, y acuérdense que Cristo es el rostro de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por ponerlo de una manera que lo podamos entender. Entonces, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque nosotros hemos sido crucificados conjuntamente con Cristo. Y dice la palabra que hemos resucitado, y dice la Escritura que estamos sentados también, como digo yo, posicionalmente. ¿A dónde? A la diestra de Dios Padre, porque esa posición de a la diestra de Dios Padre es una posición donde nosotros aquí en la tierra podemos ejecutar, digan ejecutar, los designios, los decretos y los estatutos del cielo en la tierra. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó ¿de dónde? De los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces, como ustedes saben, Jesús en el nuevo pacto vino a reconciliar a todos los hombres para que lleguen a ser hijos de Dios. Sabemos que no todos los recibieron. Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron. ¿Ok? Vamos a seguir hacia adelante. Y la mayor acusación que Cristo Jesús recibió fue cuando Él proclamó que Él era hijo de Dios. Porque para los judíos esa proclamación era una blasfemia. Porque el que declaraba, yo soy el Hijo de Dios, está declarando, todo lo que Dios es, soy yo. ¿Están conmigo? Entonces, cuando le escucharon a Él, los judíos no pudieron soportar esa palabra. Pero observen cómo en ellos había un entendimiento erróneo de las Escrituras. Saben que ellos abrazaron las enseñanzas de Moisés de tal y tal manera que un velo se le colocó a ellos. Porque ellos literalmente, lo voy a decir, hicieron de Moisés casi una idolatría de sus enseñanzas, y con los siglos fueron desvirtuando, con los años y los años fueron desvirtuando la veracidad de esa palabra, y comenzaron a agregar mandamientos y estatutos de hombres que hacían tan difícil la salvación. Y cuando ellos escucharon esa declaración, dijeron, no, es que hay que matarlo, porque Él viene, Él es una afrenta en contra de todo el andamiaje y toda la estructura religiosa que ellos habían establecido. En otras palabras, Jesús confrontaba a los fariseos, a los saduceos, de una manera muy diferente que como Él trataba con los pecadores. Observe los evangelios. Cómo Él fue misericordioso con la mujer samaritana, con el leproso, con el que estaba ciego. Déjeme decirle, esa ceguera y esa parálisis de tantos paralíticos físicos, tantos ciegos y tantos sordos. Ese escenario que nos presentan los 4 evangelios también tiene una connotación en lo espiritual. Ese pueblo estaba con tantos y tantos problemas, que eran sordos, eran ciegos y estaban paralizados ante aquella voluntad de Dios. Tenían ojos, mas no podían verle. Tenían oídos, mas no podían escucharle. Y por lo tanto en Isaías se dice, mas su corazón, o sea, de labios me adoran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces por eso esa blasfemia que Él declaró según el sistema de ellos,
lo consideraban una traición tan grande y por eso lo sentenciaron a muerte. Porque ellos, por estar ciegos, no entendieron. ¿Qué declara Génesis 1:26? La intención original de Dios del por qué Dios creó los cielos y la tierra y la raza y todo lo que en ellos hay. Porque cuando Dios crea a Adán y Eva, el propósito era, y siempre miren, yo no me voy a cansar de repetiros las mismas cosas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo hizo con un propósito, de que Adán y Eva fuera la exacta representación de Dios, que es invisible, para que por medio de ellos se hiciera visible. No me voy a cansar de repetiros eso. ¿Saben por qué? Porque ese es el ataque, esa es la afrenta, eso es lo que el enemigo más ataca, la imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre. Y cuando Dios sopló el ruaj, su espíritu, el espíritu de Dios mismo, Dios lo sopló en Adán. Para que Adán fuera la exacta representación. Para que Adán operara con esa libertad de escoger entre el bien y el mal, pudiese ser el gran colaborador, el hijo que representaba a su padre que era invisible y pudiese enseñarle a las futuras generaciones cómo el Hijo de Dios está llamado a vivir en la tierra. Y por eso Dios le dio ese aliento, Dios lo equipó. Dios le dio una vida en abundancia, Pero lamentablemente el pueblo judío, por estar ciego en su propio entendimiento entenebrecido, por adherirse a las tradiciones y a las costumbres de los hombres, de los usos y costumbres que ellos mismos quisieron añadirle a la ley de Dios, tergiversaron los propósitos de Dios en la tierra. La intención original de Dios se perdió y en su ceguera solamente podían percibirse como una religión y entendían, nosotros somos la verdadera religión. Nosotros somos los únicos politeístas no, que solo creían en un solo Dios, porque todas las naciones que los rodeaban a ellos eran politeístas. Eran tan fieles a su religión. Y por eso les digo a ustedes, y algo que lo hemos hablado, me estoy adelantando un poquito, pero lo voy a decir ahora, por si acaso el tiempo no me da. Cuando nosotros nos preguntan, ¿y qué son ustedes? Tenemos siempre la tendencia a decir, yo soy cristiano. ¿Sí o no? Pero qué bueno que algunos dicen que no. Nosotros somos el Hijo de Dios. Si a mí me preguntan, ¿y quién tú eres? Yo digo, hija de Dios. Yo no digo pastora. Otro nos dice, yo soy diácono. No, esas son las funciones que usted tiene. Siempre diga, yo soy un hijo de Dios. Pero ¿cuál es su fe? Somos hijos de Dios y creemos lo que dice la Escritura. Y sí, nosotros creemos en todas las enseñanzas del Cristo, de la gloria. Creemos en todas sus enseñanzas. Estamos aprendiendo a recibir y encarnar la doctrina de Cristo. Pero el nombre cristiano fueron unos inconversos, fueron unos sirios en Antioquía que dieron ese nombre. No fue ni siquiera alguien de la familia de Dios que le dio ese nombre cristiano. Pero muchas veces por falta de entendimiento, no, yo soy cristiano. Yo le voy a pedir que se lea el Nuevo Testamento entero. Y si Dios en alguna parte del Nuevo Testamento le llama, usted ve que la palabra, y Dios le llamó cristianos, por favor avíseme, que le voy a invitar a cenar fuera. Ese va a ser el premio que usted se va a ganar. Pero no está. Y la palabra hijo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hijo. Entonces, en ese nuevo pacto, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a reconciliar a todos los hombres. ¿Para qué? Para que sus pecados se sean perdonados, sí, ¿por qué no? Para que heredasen la vida eterna, claro que sí. Para que no fuesen copartícipes de la ira venidera, claro que sí. Pero sobre todo eso, hay una razón primaria. ¿Y cuál es esa razón? Para rescatar al huérfano, para que sea el Hijo de Dios por medio de la obra de Jesús en la cruz. ¿Me estoy explicando bien? Ese amén sí estaba flojo. En 1 de Pedro 3:23 dice que nosotros hemos nacido no de una simiente corruptible, 1 de Pedro 3:23, sino de incorruptible, de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta simiente sagrada
que Primera de Pedro nos habla, yo estoy parafraseando, aparece también en Génesis 22, 18, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, de tu simiente, es una única simiente, en tu simiente serán que benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjense cómo dice, ¿por cuánto qué? ¿Por cuánto qué? Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuántas voces está usted obedeciendo? ¿La voz de su mente entenebrecida? ¿La voz de la serpiente que le habla a su mente entenebrecida? ¿La voz del espíritu que le habla a su espíritu para que su espíritu le hable a su alma? ¿O la voz de aquel que Dios ha colocado sobre su vida para que su alma pueda madurar y pueda ser prosperada y usted sea un hombre, una mujer que pueda ser copartícipe de la vida Zoe? Le hago esta pregunta. Porque hoy hay tanta infidelidad a las voces ilegales que nosotros escuchamos sobre nuestras vidas. Usted puede navegar en las redes y darse cuenta de eso. Yo le digo esto porque a mí me llegan tantas barbaries. ¿Qué usted piensa, pastora, de esto? ¿Qué usted piensa? Yo nada más digo, conéctese a la palabra de Dios que tenemos en la casa y usted mismo podrá discernir si eso que están hablando es de Dios o no es de Dios. Porque no podemos negar que en las redes hay un encantamiento y una fascinación, diga fascinación. Es un iba a decir como embrujado, pero embrujamiento, no sé si esa palabra existe, no creo, pero hay un encantamiento, es una seducción, esa es la palabra que quería. ¿Para qué? Para seducir a los hijos y a las hijas de Dios, para que pierdan su posición de primogenitura. Entonces, en Génesis 22, 18, habla que esa simiente será bendita en la medida que esa simiente obedece la voz de Dios. En Génesis 26, 4 dice, le dijo a Abraham, y multiplicaré tu descendencia. ¿De qué está hablando? Multiplicaré tu descendencia. Está hablando de hijos. Y luego dicen como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. O sea, que las bendiciones del cielo y las bendiciones de la tierra serían la bendición que Dios va a entregar a los hijos de Dios. Y dice, lo tengo aquí subrayado, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y en Génesis 28, 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y de nuevo dice, y todas las familias de la tierra serán ¿qué? Benditas en ti y en tu simiente, siendo Abraham el padre de nuestra fe. Como hemos hablado de Abraham tantas veces, Abraham obedeció la voz que le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todo lo que tú conoces atrás y ven conmigo, que mi voz te va a guiar para que tú puedas conocer, para que tú puedas tener un trato íntimo y personal conmigo, y yo te voy a mostrar. Y ustedes saben que Abraham, buscando incesantemente esa ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios, era lo que la amaba y deseaba. Y saben toda la historia de Abraham. Y por eso él fue bendito, porque creyó y le fue contado por justicia. Pero nosotros todos estamos llamados a creer que lo que Dios declara en su palabra, esa es la verdad absoluta. La verdad es una persona y es la persona de Cristo. No hay múltiples verdades. Porque como siempre decimos, en el tiempo que estamos viviendo, la posera, el tiempo que estamos ahora, donde cada cual entiende que su verdad es su verdad. Y es así como el príncipe de la potestad del aire se ha infiltrado en las mentalidades de toda la gente, para que ellos crean que su verdad, aunque sea una gran mentira, sea la verdad de su existencia. Y por eso muchos fracasamos, lamentablemente, por no escuchar la voz legal que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Entonces, en 1 Corintios, voy a saltar un poquito, 2 del 8 al 16 nos habla. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Digan conmigo, madurez. Y sabiduría no de este siglo. No es la sabiduría terrenal, no es la sabiduría que proviene del infierno, es la sabiduría que proviene de Dios. Hay una sabiduría que proviene de los cielos, según 1 Corintios 2, del 8 al 16. Pero esa sabiduría les es dada ¿a quién? Mírenme a mí, a los que han alcanzado ¿qué?
Digan conmigo, madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los principados y las potestades de este siglo van a perecer. Por eso nosotros estamos trabajando para lo eterno. Porque todo lo que vemos es perecedero, mas lo eterno es imperecedero. Invierta en su vida espiritual. Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Saben que Cristo fue un misterio muy guardado. Y los profetas del viejo pacto hablaban mediante el Espíritu de Cristo. Y entendían que para ellos eran los que iban a recibir este gran misterio. Y el Señor lo tenía guardado hasta el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Y nosotros somos una generación privilegiada. Nosotros somos una generación privilegiada. Donde en esta estación que estamos viviendo, en el tiempo de la reforma de todas las cosas, donde la iglesia perdió su diseño original y el Espíritu Santo, mediante la doctrina de Cristo, mediante la revelación de Cristo, está haciendo ¿qué? Alineando su iglesia para que vuelva al diseño original, a la intención original por el cual Dios la creó. Diga, usted es parte, yo soy parte. Por eso nos cuesta muchas veces cuando el Señor, como declara Jeremías capítulo 1, verso 9, abrazamos esta estación y cuando la abrazamos todo comienza a derrumbarse dentro de nosotros. Yo levanto las dos manos y aquí hay muchos que pueden decir, eso también me pasó a mí. ¿Saben por qué sucede eso? Porque todo lo que usted ha construido fuera de Cristo será derribado dentro de usted. Porque siempre decimos que Dios solamente respalda lo que carga su imagen y semejanza. ¿Están conmigo? Si Dios lo envía a las naciones a usted, tenga por seguro que Dios le dará toda la provisión. Si usted carga la imagen y semejanza y usted va por designio de Dios, cuando Dios envía, Dios no solamente que capacita, sino que Dios le da absolutamente todos los recursos a ese enviado para que cumpla su misión. Entonces, en el verso 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De quién está hablando? ¿Quién eran esos príncipes de ese siglo? Ni el sumo sacerdote reconoció la visitación del Mesías, ni Pilates, el representante del imperio romano, ni los sabios de Israel, ni los doctos de Israel pudieron reconocer la visitación del Mesías, porque cargaban velos de religiosidad, cargaban tantos velos que eran celosos de la religión que ellos habían creado, sustentado en la ley de Moisés. Pero le añadían mandamientos de hombres, estatutos de hombres, usos y costumbres, y le añadían a la ley tanto que lamentablemente, como dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque decían una cosa, como sucede hoy en día, hablamos una cosa y actuamos de otra manera, pero el árbol se conoce por su fruto, es por los frutos que se conoce. Entonces imagínense, ni el sumo sacerdote, ni Pilates, ni el representante del imperio romano, ni los sabios, ni el Sanedrín, ni los doctos, ni los judíos, ni el diablo pudo reconocer al Mesías. ¿Saben por qué? Porque Él fue vencido en la cruz. Y el Señor tenía su secreto, su misterio guardadito ahí, protegiéndolo, preservándolo en todas las diferentes travesías de su vida, para que le diera cumplimiento. ¿Saben cómo el Señor nos guarda, nos protege, para que nosotros podamos darle cumplimiento a esa predestinación que Él nos ha dado desde antes de la fundación del mundo? Mire, ore para que usted pueda cumplir el sueño que el Padre tuvo con usted. No sea el arquitecto de su vida, no sea el ingeniero de su vida, no diseñe su propia existencia si ya el Padre la predestinó para que usted pueda cargar su imagen y semejanza. Y eso es doloroso, esa palabra, porque, pastora, pero es que ya yo he decretado y he ayunado que a tal edad voy a pasar esto y esto y esto y esto va a pasar en mi vida. Y viene el Señor y le recoge a usted y le daña como un papel de periódico y le daña todos sus planes y usted dice, ok, hijo mío, ahora voy a empezar contigo desde cero.
y la resistencia y del pugilato como un ring. A veces estamos boxeando con Dios sin saber que estamos boxeando. Algunos se ríen porque saben que es verdad. Que no nos suceda a nosotros que cuando Él venga, no seamos como el pueblo de Israel que no pudo discernirlo, no pudieron discernir la visitación del Señor. No pudieron y mataron a aquel que iba a sembrar su vida para darle la vida a la humanidad. Por eso en Corintios, Primera de Corintios, también declara la palabra que es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, en el cual, como dice la palabra, déjame ver que me fui lejos. Déjame brincar aquí un poquito. Y dice, antes bien, como está escrito en el verso 9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Padre le ama a usted. No importa su condición, no importa sus debilidades, no importa su estado de orfandad. Él le ama en su condición, pero déjese trabajar por Él. Déjese trabajar por Él. Porque dice en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y meditaba cuando Pablo decía a nosotros. Pablo no decía a mí, sino a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque es el cuerpo que carga la mente de Cristo. No es una sola persona que carga la mente de Cristo, sino que, como dice en el verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, aquí habla de que a nosotros, al Hijo corporativo, a su iglesia, a su familia. Porque el hombre natural, voy a parafrasear, no puede comprender las cosas de Dios y muchas veces se levanta. Y se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y yo decía, Señor, usted puede ser salvo, yo puedo ser salvo. Pero si mi mente permanece en oscuridad, entenebrecida, porque hay áreas de nuestra mente donde el enemigo se ha infiltrado de tal y tal manera, que esa oscuridad, que esa tiniebla, que esa sombra de muerte la hacemos como de nosotros. Y muchas veces el Señor te envía un apóstol genuino de Cristo y te trae una doctrina, te trae una palabra para derribar esas estructuras mentales que se levantan en contra de la verdad de Cristo y nos impiden a nosotros avanzar. Y muchas veces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, repitiendo las mismas cosas, esperando resultados diferentes. Pero ¿qué pasa? Es que Dios no es real. Si Dios es real, abraza su verdad y no crea que tus mentiras son las verdades en Dios. Pero nos duele el poder ser humilde y reconocer, Padre, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, he desobedecido los designios celestiales y he pecado contra ti, Padre, recíbeme. No soy digno ni siquiera de ser tu hijo. Merezco ser tu esclavo, tu siervo. Merezco trabajar para que tú me pagues a mí por mi trabajo de cada día. Esa parábola cada vez está creciendo más en mi espíritu para yo entender que el amor de Dios es tan ancho, tan largo, tan profundo y tan grandioso, que Él siempre nos espera a nosotros. Y Él espera pacientemente. Pero en esa espera, el tic-tic del reloj no se detiene. Y muchas veces somos nosotros mismos que atrasamos los planes de Dios en nuestras vidas. Por eso siempre digo, no seamos como éramos el año pasado. No nos acostumbremos a dónde hemos llegado, porque hemos llegado a un punto, pero ¿cuánto más nos falta a nosotros? ¿Cuánto más? Y lo importante es saber que Dios nos escogió. Y por esta razón nosotros podemos acercarnos a Él en la medida que la revelación de Cristo va de aumento en aumento y nosotros vamos reconociendo, yo soy hijo. Y déjeme decirle, los hermanos y las hermanas del Viejo Testamento no tenían el conocimiento que nosotros estamos teniendo ahora, no tenían esa revelación de Cristo como Cristo está siendo revelado. Nosotros tenemos una posición privilegiada, pero también a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y si nosotros estamos vivos para esta estación, para esta generación, y esta es la generación en la cual Dios le ha llamado a usted, que usted se levante
No es que yo me voy a levantar de mi cama. El levantarse es una posición en el Espíritu. Me levanto mediante tu gracia. Abrazo lo que tú tienes para conmigo, Padre, en esta estación. Suelto lo que tengo que soltar y prosigo hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ustedes saben que la posición que nosotros tenemos por causa del precio que Él pagó en la cruz, por causa de la resurrección, del poder de la resurrección, todo hijo de Dios tiene franca entrada al trono de su gracia. Usted no necesita que un apóstol, profeta, evangelista o pastor o el ministerio quíntuple le venga a orar por usted. Sí, lo hacemos. Y creemos que es importante el orar los unos por los otros. Pero usted tiene el privilegio de presentarse delante del trono de la gracia o del trono de misericordia porque el velo se rasgó. Ellos no. Los del Viejo Testamento tenían un protocolo, tenían una estructura religiosa rígida en el cual ellos tenían que seguir. Pero nosotros abrazar el sacrificio, abrazar su palabra, que los ojos de nuestro entendimiento se abran para entender, soy hijo. Era un huérfano y pensaba como un huérfano, actuaba como un huérfano, pero ahora soy hijo. ¿Cuál es la mentalidad que el Hijo de Dios debe tener? ¿Qué es lo que Pablo habla de la renovación de nuestro entendimiento? ¿Qué es lo que yo tengo que renovar en mí? Salir de esa mentalidad del huérfano para abrazar la mente de Cristo y ser renovados mediante del lavatorio de mi entendimiento. ¿Y cómo usted lava los ojos del entendimiento? ¿Yendo al salón para que le laven la cabeza? No, venimos a la casa de Dios en cada reunión que podamos para que los ojos entenebrecidos de mi entendimiento puedan recibir la luz de Cristo. Y cuando yo recibo, oye, estoy mal en una área, la palabra me redarguye de esta área donde debo de cambiar y vamos abrazando. ¿Y saben algo? La atmósfera, cuando su palabra es declarada, cuando la doctrina de Cristo es declarada en una atmósfera, esa atmósfera comienza a producir transformaciones internas en las conductas de los hijos y las hijas. Hablaba con alguien de esta casa y le decía que yo me maravillo de cómo los niños de esta casa ni se sienten. Que llore una bebita, que llore, no importa, somos una familia. Pero cuando entran a un ambiente saturado de la palabra de Dios, hasta los niños, su conducta de niño es modificada. Y a veces hay niños de esta casa que se comportan mejor que adultos, y no se me ofendan conmigo, pero es la verdad. Entonces nosotros tenemos tantos privilegios como hijos de Dios por el poder de la resurrección. No nos quedemos en la resurrección como un conocimiento cognitivo, como un conocimiento intelectual, no. Es el poder de la resurrección que resucitó al Hijo de Dios. Y nosotros hemos muerto con Él, hemos resucitado conjuntamente con Cristo y estamos sentados a su diestra. Pero muchas veces nos vemos fuera de Cristo, porque nuestra alma juega unos jueguitos que ustedes conocen, esos jueguitos que nos hace el alma. Y nosotros no hemos recibido, como dice en el verso 12, el espíritu del mundo, sino que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Verso 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta salvación es tan y tan gloriosa y grandiosa que todavía nosotros ni siquiera podemos entender qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Pero estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender. Verso 16, y aquí voy concluyendo esta porción. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como les mencioné, estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo de Dios está alineando a la iglesia al propósito eterno por la cual ella fue creada. Que no nos suceda a nosotros como le sucedió al pueblo de Israel, que el Mesías vino y no lo reconocieron. Yo creo que Pilates, con la influencia del sueño que tuvo su esposa, estaba en una lucha y varias veces trató como de persuadir, no. El Sanedrín y los judíos decían, la crucifixión es su castigo, porque es un blasfemo. Porque declaró que Él era el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, eso significa, de acuerdo a nuestro entendimiento, que todo lo que Dios Padre es Él. Y nosotros estamos decodificando al Cristo de la gloria y estamos aprendiendo que si yo estoy en Cristo,
Todo lo que Jesús, el Cristo, hizo y modeló en esta existencia es lo que yo estoy llamado a alcanzar, ¿sí o no? Porque nosotros decimos continuamente que Él es la vara, Él es el estándar, Él es el protón, Él es el modelo, Él es el todo. Entonces, saben que cuando las personas, esto es psicológicamente lo estoy diciendo y me corrige aquí la terapeuta que tenemos, cuando en su vida usted tiene un modelo a seguir y usted persigue ese modelo con pasión y con una gran devoción, usted no tiene confusión en su vida porque usted tiene ya el modelo establecido. ¿Y quién es el modelo para nosotros, la iglesia de Cristo? Cristo Jesús. No hay que inventar la rueda, todo está en la palabra. Escudriñemos su palabra, porque todo el que nace de nuevo recibe el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción es dado ¿para qué? Para que nosotros nos convirtamos en hijos maduros. Y es mediante ese poder. Porque ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Dígame, ¿quién sabe aquí? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios? ¿En el mundo? En nosotros. ¿Cómo declara Juan 16? Yo no oro por los que están en el mundo. Esa es una palabra dura, vaya a leérselo. Yo oro por los que tú me has dado. Sí, nosotros oramos, Señor, salva. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que Jesús intercede todos los días de nuestra existencia. Él está intercediendo a favor de nosotros, para que nosotros podamos representarle a Él, para que mediante el espíritu de adopción nosotros podamos convertirnos en hijos maduros. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Y Jesús vino para que los hijos de Dios fuéramos restaurados y posicionados como hijos maduros. No se quede como un nepios, como un infante, como un paidón, un adolescente, entre otros más. Vaya creciendo, porque es Dios a los hijos maduros que le entrega su herencia, le da privilegios. Y todo hijo de Dios ha recibido mediante la crucifixión y la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos una posición, diga, de victoria. Porque la leve tribulación momentánea que usted está pasando no determina si usted es un fracasado o un victorioso. Ya usted venció por cuanto usted está en Cristo. La frase que tiene nuestra hermana siempre: toda prueba tiene una fecha de expiración. No es eterna, pero mientras usted es probado, entienda que en ese proceso de ser probado, usted carga una posición privilegiada, porque usted es un hijo amado. Y mediante el poder de la resurrección, como declara Romanos 8, nosotros somos más que vencedores, por cuanto Él venció. Como hay una frase que dice, venció al diablo en la cruz, venció. ¿Se acuerdan esa canción? Entonces, Adán trajo ¿qué? La muerte, mas Cristo trajo la vida eterna. Adán nos dio mortalidad, mas Cristo nos dio inmortalidad. Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad yo la busqué en Strong y habla de poder, de autoridad. El hijo de Dios, en esa posición de hijo, carga un poder, una autoridad, un derecho de disposición. Es como que el hijo es el que dispone los designios de los cielos. Hágase en la tierra como en el cielo. Es el cielo que declara, que decreta. Y nosotros aquí en la tierra, los hijos de Dios, cumplimos los estatutos, decretos, ejecutamos los planes de Dios. A nosotros se nos ha otorgado, mediante el privilegio de ser hijos de Dios, se nos ha transmitido un privilegio de nosotros cargar su imagen y semejanza. Yo no sé de usted, pero cuando yo aprendí esta verdad, a mí, cuando yo entendí que era hija, y que mi Padre, nuestro Padre, es el creador de lo visible, invisible, de los cielos y la tierra, de todo lo que hay, que se puede ver y lo que no se puede ver. Para mí, yo pude como suspirar, como llegar a un lugar, como que mi alma descansó. Yo no tengo que pretender ser lo que no soy. El Hijo de Dios no vive de caretas.
El Hijo de Dios no vive presentando un show. El Hijo de Dios no es un showman, como dicen los americanos. No sé cómo puedo decir eso en español. El Hijo de Dios no crea un teatro. Todo lo que el Hijo hace emana de la simiente divina que está en Él. Y lo hace sin sudor, sin transpiración. Simplemente lo que hace, lo hace desde la naturaleza de la simiente divina que carga en Cristo. Y esa simiente lo abarca todo, espíritu, alma y cuerpo. Cuando éramos niños, como digo yo, salvos, pero el huérfano en acción. ¿Me pueden entender? Todo era una transpiración. Y en mis fuerzas, yo voy a usar esta frase para despertar a los que están durmiendo. Yo le llamo allante.com. Allante, es una palabra que está en el castellano, es una palabra muy coloquial dominicana. Pensaba que estaba en el diccionario, lo voy a buscar después. Es cuando queremos pretender ser algo que no somos. En inglés se llama facade. Yo me pongo una careta para pretender y proyectar algo para que el otro crea que yo soy tal o cual cosa. Esas caretas múltiples que el huérfano tiene que usar para proyectar algo. Cuando usted es hijo, usted simplemente está llamado a proyectar el rostro de Cristo. Por cuanto usted fue sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción está sobre usted. Y ese poder de la resurrección es que le impulsa a usted a no ser como el cangrejo que va para atrás, sino que proseguimos a esa meta. Sí, van a haber grandes resistencias porque lo puedo ver en el Espíritu. Van a haber grandes resistencias y me remonto cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo, que era el punto más bajo de la existencia de ese pueblo de Dios. Y esas olas que querían amedrentarlos a ellos y decirles no podrás, mira cómo viene el faraón con sus carruajes y todo su ejército. Y ellos estaban en medio de ese Mar Rojo, el faraón atrás y la tierra prometida adelante. Y lo que me duele es cómo Dios tuvo que esperar tantos y tantos años que muriesen toda esa generación de incrédulos, a pesar de todas las señales, prodigios y milagros que vieron. Lamentablemente no llegaron a la tierra prometida, como hemos entendido. Josué y Caleb y todos los menores de 20 años hacia abajo fueron los que pudieron entrar. Entonces, como dice 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y para ello nosotros necesitamos nacer de nuevo y recibir el espíritu de adopción para ser herederos del reino de Dios. Y si nosotros, como declara Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida eterna conjuntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nosotros hemos recibido mediante la vida de Cristo una vida indestructible. Diga indestructible. Es la vida que el Cristo nos ha dado a nosotros. Él nos sustenta en el poder de su resurrección. Miren, usted puede morir mañana, que Dios no lo permita. Pero el cuerpo físico puede fallecer, puede quedarse sin vida. Pero si usted está en Cristo, su espíritu a vida eterna permanece. Nosotros debemos también aprender a ver la muerte desde una perspectiva muy diferente de como a nosotros se nos ha enseñado. Porque la muerte para los santos de Dios es que Dios lo llamó para que descansaran de sus obras en la tierra. Pero muchas veces nosotros luchamos que no se vaya y oramos, Señor, que no se vaya. Pero si nosotros hemos recibido esa simiente eterna que nos lleva a una vida indestructible, que ha sido impartida a nosotros por medio de Cristo, de manera que si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces yo también he resucitado con Él. Y si no hubiese resurrección, entonces vana sería nuestra fe, como declara Pablo. Y esa vida indestructible es la vida eterna. Invierta en su vida eterna, invierta. Porque es en esa vida eterna que radica el poder de una vida indestructible. Es más, los hijos de Dios somos los invencibles, pero no por mis fuerzas ni en mis habilidades, sino por cuanto yo cargamos la simiente de Cristo. Somos los invencibles. Estaba escuchando un podcast y decidí quitarlo. Que si usted es la mujer que se para, si es una mujer empoderada, que eso emana tantas cosas. Muchas mujeres ahora como la Mujer Maravilla.
Y yo le di delete obsolete. No, yo lo que quiero es cargar la simiente de Cristo, que es el que me empodera a mí. Sí, comprobado psicológicamente que si usted levanta los brazos, las endorfinas y la dopamina, oye, se activan. Por eso el Señor dice, levantad manos santas, adórenme levantando sus manos, porque el Señor fue que configuró este cerebro y sabe lo que estimula el cerebro positivamente. Entonces muchos se quedan tiesos ahí. Yo como un ejercicio levanto mis manos. Levanto mis manos. ¿Por qué? Porque se activan todas esas hormonas para el bienestar de nuestra alma, para el bienestar. Entonces, esta vida indestructible es la vida eterna. Y en esa vida está la simiente divina de Cristo, que es indestructible. La simiente que nosotros cargamos es la misma simiente que fue depositada en el vientre de María. ¡Wow! Yo no sé, pero eso a mí me explota. La misma simiente divina que forjó, que formó el vientre de María. Gracias, Padre. Es la misma simiente que nosotros cargamos. Es la misma. Y vemos la vida de Jesús, todo lo que Él hizo. Y muchas veces nosotros desperdiciamos lo que hemos recibido en Dios. Y preferimos un plato de lentejas que activar y alimentar eso que ha sido depositado en nosotros. La vida que hemos recibido es una vida indestructible, no se puede deshacer, no se puede disolver, no puede ser destruida, porque ya pasó de la muerte a la vida, a la resurrección y la ascensión, porque estamos hablando de la simiente divina. Estamos hablando de asuntos eternos. Que el Señor nos pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para nosotros poder entender a quién cargo dentro de mí, que es la simiente de Cristo. Y es la simiente que venció la muerte. Es una vida que no tiene fin, pues es de origen eterno, es de origen divino, es increada. Nada que ver con esta tierra, es de los cielos. Como dice mi pastor, que a muchos no les gusta, es la esperma divina. Ay, ¿por qué usan esa palabra esperma? Dicen algunos. Es la esperma, la simiente divina, la que el Padre colocó por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tocar la virginidad de esa mujer bendita entre todas las mujeres. Por favor, pueden ir repartiendo los elementos del pan y el vino. Y esta verdad, esta vida, está en una sola persona, Cristo. La verdad absoluta. Usted le pregunta a la juventud, ¿y existe una verdad absoluta? No. La verdad tiene sus tonalidades, tiene su degradación de negro, puede ser tonalidades grises. Por eso el mundo está como está, porque está reinando el espíritu de orfandad. Pero los hijos se están levantando. Los hijos de Dios se están levantando ya, no es que se van a levantar, es que ya se están levantando de los cuatro confines de la tierra y están marchando para madurar y establecer el reino de los cielos en la tierra, porque por eso Él murió y fue resucitado al tercer día. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que Él pudiera revelarle a toda la humanidad qué es lo que Dios Padre quiere con nosotros. ¿Me escuchó lo que dije? ¿Usted sabe lo que Dios quiere con su vida? ¿Usted lo sabe? Usted debería de decir que sí, que yo madure a la estatura del varón perfecto. Y en ese proceso, mientras más yo me adhiero a su palabra será lámpara a mis pies. Y su palabra va a dirigir mis pasos. Dios quería reconciliar a la humanidad con Él, para que los hijos de Dios fueran restaurados a la posición original por el cual Dios lo creó. El objetivo final de nuestra salvación es que nuestras vidas sean reconciliadas con Dios, que nosotros abracemos el espíritu de adopción para ser hijos de Dios. Apocalipsis 1:6 declara, ay, el tiempo pasa rápido, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿quién? Venga el Padre en Apocalipsis
Todo es la historia del Padre con su Hijo. Un Hijo de muchos miembros, el Hijo corporativo de Dios en la tierra, la familia de Dios, su iglesia. ¿Y nos hizo qué? Esa simiente divina que nosotros heredamos, que nosotros cargamos, nos da una herencia. El Hijo de Dios es un rey y un sacerdote. ¿Para quién? Para los hombres, para Dios, su Padre, y siendo para Dios automáticamente somos para los hombres. Nosotros debemos de ser liberados y liberar nuestra mente de todo espíritu de religiosidad. Y como la gran mayoría de la iglesia es fiel a la religión cristiana que profesa. Hemos hablado y mencionado aquí, yo soy luterano, soy fiel a Lutero. Yo soy pentecostal, soy fiel a la denominación pentecostal. Soy bautista, soy metodista, soy. Y la iglesia de Cristo descuartizada. El carnicero vino a descuartizar la iglesia. ¿Quién es el carnicero? El que viene a matar, robar y destruir. Porque hay una sola iglesia formada por Dios Padre y Dios Hijo. Pero ¿cómo somos fieles a una estructura religiosa? Y el religioso no puede conocer a Dios. La teología no te permite conocer a Dios. Conozco teólogos que fueron introducidos a esta estación hace 20 años atrás y comenzaron con críticas por acá y críticas por allá. No pueden recibir la revelación como le pasó al pueblo de Israel, a los doctos de la ley, a los que conocían la ley acá pero no tenían la revelación de la ley. El objetivo final de nuestra salvación en la cruz es la restauración y la reconciliación a la posición de hijos de Dios. Y voy concluyendo con esta parte. Bueno, les voy a sugerir a los que están tomando anotación para la guía que se lea el miércoles que nos corresponde, Primera de Pedro 1, del 3 al 6, Primera de Pedro 1, del 3 al 6, y del verso 17 al 21. Y Pedro aquí habla, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿qué dice? Viva, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó para darnos a nosotros, ¿qué? Una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué dice ahí? Lean conmigo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, observen acá, para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6 lo voy a leer. En lo cual vosotros os alegráis. Yo no me voy a alegrar de mis padecimientos, porque los padecimientos duelen, ¿correcto? Pero sí voy a dar gracias en medio de mis padecimientos. Porque si la Biblia me enseña, dar gracias por todo. Estoy hablando para el Hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha recibido el espíritu de adopción y que sabe su responsabilidad. Para el Hijo de Dios, todas las cosas obran para bien. Pero dice el verso 6, en la parte B, bueno, voy a leerlo de nuevo. En los cuales vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice ahí? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Un poquito, porque esa prueba no se compara con la eternidad. Usted puede comparar la eternidad con una leve tribulación momentánea. Y usted dirá, sí, leve para usted, pastora, que no lo está viviendo. Sí, pero yo he vivido tribulaciones, angustias, donde mi alma ha llegado a un estado de desesperación que yo no he querido vivir. Eso me sucedió cuando yo era niña, en la fe. Pero en la medida que uno va avanzando, uno puede decir, gracias, Padre, por esta aflicción, por estas diversas pruebas,
No entiendo la totalidad de la misma, pero te doy gracias porque tu palabra me manda a dar gracias. Y la gracia es el antídoto de toda depresión. La gracia es el antídoto de toda desesperación. Y miren cómo dice el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en el temor reverente a Dios, conducíos en temor todo el tiempo de nosotros estamos en una peregrinación, en una travesía. Igual que como el pueblo de Israel y los diferentes puntos en el cual ellos acamparon, es un símil de la vida del Hijo de Dios cuando nace de nuevo y comienza una travesía en el desierto, donde están todos los depredadores. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatado. Esta es una parte fundamental. ¿Qué dice aquí? De vuestra vana manera de vivir. Aquí la palabra vana es una vida sin sustancia, sin propósito, sin peso de gloria. Lo que es vano es como la neblina, que usted la ve y de repente desaparece. La cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que recibisteis después de vuestros padres. Entonces, ese rescate no fue con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Por eso el cordero se inmoló antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros. ¿Y qué dice? ¿Por qué se manifestó en los tiempos postreros? Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien que le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? Gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué es el kabod? ¿Qué es la gloria de Dios? El carácter, la naturaleza, la esencia, la reputación de Dios. Es esa misma gloria que Dios anhela darle a sus hijos maduros, a sus hijos que han decidido posicionarse, que van de una gloria a otra gloria, de un peldaño a otro peldaño. Es una escalera como la escalera de Jacob, que vamos subiendo y ascendiendo para nosotros representarles a Él. ¿Qué hemos recibido mediante la cruz y la resurrección? Diga conmigo, una vida indestructible, vida espiritual, una vida abundante, es lo que llamamos la vida Zoe. Y ya para concluir podemos tomar nuestros elementos. Primera de Corintios 15 declara lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que lamentablemente por el pecado envejece, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Saben que el pecado es una enfermedad, y por eso nosotros envejecemos, porque la intención original de Dios era que nunca fuésemos viejos. Adán no nació como un bebé, Adán nació como un adolescente, buenosísimo por cierto, y jovencito también. Pero cuando el pecado entró la corrupción. Y esta casa de campaña por fuera se va desgastando, se va envejeciendo. Hasta los órganos internos se van envejeciendo por igual. Pero mientras esta casa de campaña se va envejeciendo, ¿qué pasa con el hombre espiritual? El hombre espiritual va de gloria en gloria, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
si Él venció la muerte en la cruz, nosotros debemos de ver la muerte desde otra perspectiva. Y muchas veces es necesario que nosotros muramos a cosas que el Señor quiere quitar en nosotros. Porque mientras vamos muriendo, es más, la vía dolorosa, por la vía dolorosa es necesario que tengamos que atravesar. ¿Y por qué el Señor permite que nosotros vayamos por esa vía dolorosa? Para enseñarnos las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para partir el pan y el vino. Como declara en Lucas 22, 19, al final. Lucas 22, 19 dice, 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Que nosotros hagamos memoria de su crucifixión, pero no nos quedemos en la crucifixión, en el poder de la resurrección, que es el poder dado a nosotros, por el cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Guardamos esta gran esperanza en nuestros espíritus, que seremos revestidos de lo inmortal, de la incorrupción. Seremos revestidos de su gloria, de su luz. Y es mi oración que nosotros seamos vestidos de su luz, porque es en su luz que veremos la luz. Es en la luz de Cristo que veremos al Padre y al Hijo, y ante la revelación del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por estos elementos. Gracias por la obra redentora de Jesús y por el poder de la resurrección. Gracias porque la tumba quedó vacía. Los testigos testificaron de que la tumba quedó más vacía. La aparición de María, la aparición de los discípulos, la aparición a Tomás. Él se presentó por 40 días a sus discípulos a seguir enseñando los asuntos del reino. Se le apareció a los 11 junto con los 12 en Emaús. Y tantas apariciones, evidencias que cambiaron las vidas de un puñado. Y nosotros somos ahora esta generación, conjuntamente con otras casas de fe, que vamos a llevar el reino de una dimensión de gloria a otra dimensión de gloria. Y que podamos decir algún día, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el propósito de mi existencia es representarle a Él y vivir para Él. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de nosotros presentarnos ante ti como tus hijos, donde nuestros espíritus claman, Abba, Padre, donde mediante el poder de la resurrección nosotros somos catapultados a otras dimensiones de gloria. Padre, gracias, porque ese último enemigo, la muerte, será colocada por debajo de los pies de tu iglesia, como dice Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Padre, gracias por estos elementos de gracia, que al nosotros recibirlos como símbolos de gracia, como símbolos del poder de la resurrección, todo lo torcido, todo lo que pueda estar entenebrecido en nosotros, sea iluminado mediante la vida de Cristo, para que nosotros podamos avanzar como tus hijos. Gracias, Padre, te damos por estos elementos. Comamos del mismo pan y bebamos de la misma copa. Cielos y la tierra por el poder de su palabra.
Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,